para el 2015. Y eso, por supuesto, es muy bueno para la industria. ¿Por qué? Porque vamos a tener más alternativas, vamos a tener mejores precios, vamos a tener más competidores, vamos a tener mejor calidad de señal. Y eso esperemos que pronto se cristalice en la industria. Nadie en la industria nos esperábamos este tipo de cosas. Nosotros en conjunto con Intel, Microsoft e Intel, hizo un estudio interesantísimo en México. ¿Qué pasa con el impacto del ancho de banda en nuestra nación? Y los resultados fueron interesantísimos. Fíjense, nos dice que solamente, sin hacer nada más, solamente abriendo el tubo del ancho de banda, el cual nosotros disponemos, con su consecuente aumento, por supuesto, en calidad, esperemos con disminución de precios, solamente abriendo el tubo 10%, el Producto Interno Bruto de la nación crecería en 5.2%, sin hacer nada más. Imagínense el impacto que esto tendría. ¿Por qué? Porque se refleja en mi trabajo, y salud, y educación, etcétera, etcétera. En términos del empleo, solamente abrir el tubo del ancho de banda en 10 puntos porcentuales generaría 1.600.000 nuevos empleos. Empleos no regulares, empleos que pudieran tener algo que ver con tecnologías de información, sea produciendo contenidos, sea abriendo acceso, sea etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo para nosotros como nación que pudiéramos tener este tipo de cosas. El impacto en educación desde luego sería importantísimo, porque a la llegada de nuevas posibilidades y nuevos canales en forma masiva y en forma convergente con la generación de ustedes a la educación, le daría un matiz distinto. El e-learning ya tiene un rato en la presencia de la industria, pero nunca cuajó. ¿Por qué no cuajó? Porque las generaciones anteriores no estábamos acostumbrados a eso. ¿Quiénes ya vienen muy bien prospectado a esto? ¿Quiénes ya vienen muy acostumbrados al trabajo digital y estar todo el día en la computadora, etcétera? Ustedes. Entonces, esa convergencia, y ampliando el ancho de banda en 10%, pudiera ampliar el promedio de escolaridad en 1.32 años en nuestra nación. De modo que telecomunicaciones y hardware son la base de todo lo que nosotros hacemos quienes nos dedicamos al software. Todas las interfaces de todos los dispositivos electrónicos, chavos, a los cuales ustedes tienen acceso, o a los cuales su familia tiene acceso, tiene una pieza de software haciendo la gestión. La magia del software depende de qué tan eficiente o qué tan potente sea tanto telecomunicaciones como el hardware. Y en el contexto internacional, por supuesto, tenemos algunas cosas que nos favorecen y algunas cosas que no necesariamente. Este es un rating que hizo Gartner en términos de cómo tenemos la infraestructura lista para establecer un parámetro de competitividad comparado contra otros países. Por ejemplo, estimamos que en lenguajes ahí andamos más o menos. En industria de tecnologías de información es importantísimo que ustedes puedan comunicarse en inglés, chavos. No lo echen en saco roto. Créanme, es importantísimo que no lo ignoren. Puede ser un diferencial interesantísimo. En cuanto al soporte del gobierno a la industria, salimos muy bien calificados en este respecto. En cuanto a la disponibilidad de capital humano también muy bien, la infraestructura pues más o menos, los costos también más o menos, el ambiente político pues no necesariamente. Ya fue la señal. Acá sí hay señal, ya regresó. Entonces, chavos, tenemos muchísimas cosas que hacer en este respecto. ¿Qué viene hacia futuro? Tenemos tendencias, desde luego. Ya hemos visto las propuestas de nuestros colegas conferencistas en cuanto a estas tendencias. Nosotros tenemos 4 tendencias que proponerles y probablemente dentro de estas macro tendencias se engloba la gran mayoría de las cosas que hemos visto en estos días. La primera tendencia son software más servicios, la segunda son interfaces naturales, cómputo en la nube y desde luego redes sociales o web 2.0. Esos, yo respetuosamente les sugiero, al momento en que ustedes piensen en acuñar un proyecto, las consideren seriamente porque pueden ser un gran diferencial para lo que ustedes están planeando hacer. ¿Qué es software más servicios? No es otra cosa más que aprovechar el avance del hardware que hemos visto que es impresionante cómo va,
al momento en el que tenemos un dispositivo, una computadora, un dispositivo de audio, un dispositivo de música y lo conectamos al Internet, abrimos un mundo interesantísimo en cuanto a la posibilidad de comunidades, de compartición de recursos, de conocimientos, etcétera. Les pongo un ejemplo. Una de las comunidades más grandes en línea que existe en nuestra nación es la comunidad de gamers de Xbox. Tenemos 600,000 chavos como ustedes, con intereses afines, con objetivos comunes, conectados en una comunidad en la que evidentemente se realizan intercambio de juegos, participan colaborativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes tendencias. La segunda gran tendencia, el santo grial de la computación, chavos. Lo que han perseguido todas las personas que se enfocan a la adopción masiva de este tipo de dispositivos son las interfaces. De hecho, las interfaces han dado los brincos determinantes para la adopción de este tipo de tecnologías. Y solamente les recuerdo, las tecnologías de información se inventaron hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue sino hasta la década de los 90 en que tanto computadora como Internet, ¡fum!, se dispararon exponencialmente. ¿Qué pasó en la década de los 90, chavos, para provocar que el Internet y la computadora se dispararan exponencialmente en su uso? Las interfaces. De modo que, si me lo permiten, las propuestas de las interfaces en los dispositivos que nosotros manejamos siguen siendo un gran avance en términos de la versatilidad de las cosas que nosotros podemos hacer. Así, uno de los grandes ejemplos que nosotros podemos ver actualmente a nivel mundial en cualquier otro producto, en cualquier producto de la industria, son las interfaces que nos presenta el proyecto Kinect, que vamos a ver más al rato. Pero independientemente de lo cool que significa el poder interactuar con este tipo de cosas, veámoslo desde el punto de vista técnico. Tenemos reconocimiento de patrones, tenemos reconocimiento de movimiento, tenemos reconocimiento facial, tenemos reconocimiento de voz. ¿Cómo podemos articular esto para hacer un diferenciador interesantísimo desde el punto de vista técnico, chavos? Ahora, después de que nosotros veamos y conozcamos qué son las posibilidades del dispositivo Kinect, yo los invito al rato que vayan a su casa, vayan pensando cómo automatizaría un proceso y le pondría un Kinect ahí, cómo podríamos establecer este tipo de aplicación de tecnología para las cosas que ustedes cotidianamente pudieran estar encontrando en su vida y que pudieran ser como un punto de oportunidad para que ustedes lanzaran una empresa, lanzaran un proyecto. De modo que la segunda gran tendencia que nosotros proponemos son interfaces naturales. La tercera es cómputo en la red. El cómputo en la red, ya hemos oído, ya hemos escuchado algunas propuestas, y la verdad es que es, según los gurús, los que dicen hacia dónde va los futuros de la tecnología, es el siguiente paso en términos de cómo nosotros vamos a interactuar con la tecnología. Simple y sencillamente, a mí me gusta ponerlo en términos comparativos, y hay un ejemplo interesantísimo que me gustaría ponerles a su consideración. ¿Alguien de ustedes, chavos, tiene una planta eléctrica para utilizar electricidad en su casa? Es un absurdo, ¿no? ¿Qué hacemos? Solamente nos conectamos al servicio público, prendo el switch y pago por lo que uso. ¿Alguien de ustedes tiene una planta potabilizadora de agua para acceder al fluido? También suena absurdo. Me conecto al servicio público y pago por lo que uso. ¿Por qué entonces, para efectos de infraestructura de cómputo, tenemos que pagar un overhead del 90% en cosas que no tienen que ver directamente con tecnologías de información? Si nosotros vamos a poner una infraestructura de tecnologías de información, el 90% se nos va a ir en aire acondicionado, en energía ininterrumpible, etcétera, etcétera. ¿Por qué no acceder del mismo modo que accedemos a otros servicios medidos y pagables por lo cual nosotros consumimos? Esa es la promesa del cómputo en la nube, pero uno de mis colegas les va a hablar más a detalle. Entonces, tómenlo en cuenta si les parece, como una tercera gran tendencia. La última tendencia es fascinante, es interesantísimo la forma en la cual se constituye y cómo avanza. El Web 2.0. Curiosamente, el Web 2.0 es un concepto que no fue acuñado por un tecnólogo. Web 2.0 fue acuñado por un economista y simple y sencillamente se dio cuenta que hardware, software y telecomunicaciones estaban llegando a un punto en el cual el usuario podía cambiar el desempeño
de su papel frente a la tecnología y en lugar de ser un consumidor, bajando información del Internet, podía participar y podía interactuar y podía hacer muchísimas más cosas en función de la posibilidad tecnológica de la cual ahora disponemos. Nos presenta fenómenos interesantísimos en cuanto a comunidades, nos presenta fenómenos de inteligencia colectiva. En mi humilde opinión, el Web 2.0, más que un fenómeno tecnológico, es un fenómeno social, por la forma en la que se enlazan los componentes para poder articular proyectos en forma interesante en ese respecto. Tenemos servicios como los wikis, los blogs, etcétera, etcétera, y muy importante, y lo más notable para el interés nuestro, la tecnología interactiva. De modo que, se me hace que ya se le está acabando la pila a mi mouse. Hay tres grandes conceptos que pudiéramos nosotros considerar al momento en que implementamos un proyecto de redes sociales. Primero, socialización entre los comunes, entre las personas que tienen un objetivo que pudieran compartir en un proyecto en el Internet, y esto nos lleva a una etapa de socialización. Segundo, por supuesto, tecnología. Y tercera, innovación. ¿Quién nos hubiera dicho, chavos, hace algún tiempo que íbamos a tener la disponibilidad de periódicos, de libros, de canciones dentro de dispositivos que no lo esperábamos? Si hace 5 años, hace 10 años, ustedes le hubieran dicho a alguien que el mayor vendedor de música en el mundo iba a ser una empresa de computación, nadie se los hubiera creído. De modo que la configuración en cuanto a la innovación de los servicios que ustedes están planeando para sus proyectos, que yo estoy seguro que tienen un proyecto en mente, desde luego pudieran estar impregnados de todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabían ustedes, chavos, que el 96% de ustedes, de su generación, tiene un perfil en una red social? ¿Alguien de aquí no tiene un perfil en una red social? Bueno, es parte de ese 4%. ¿Saben, chavos, cuál era anteriormente el mayor uso que se le daba al Internet? El porno. A la llegada de las redes sociales, ya la gente pasa más tiempo compartiendo las fotos de sus vacaciones en Acapulco, la comida y la cena en el domingo con su abuelita. Ya pasan más tiempo estas personas en este tipo de actividades que en el porno, lo cual puede ser positivo en cierta medida. Surgen nuevas posibilidades y educación y trabajo y salud que nos pueden dar satisfactores a nosotros como impacto directo a nuestra vida digital. Y desde luego, el tiempo que se ha llevado la adopción de los usuarios para ciertas tecnologías es impresionante. Al radio le tomó 38 años llegar a 50 millones de usuarios, a la tele le tomó 13 años, al Internet 4 años y al iPod 3 años. Al Facebook le tomó 9 meses llegar a 100 millones de usuarios. Es un fenómeno social, chavos. No podemos ignorarlo en el momento en el que nosotros estamos acuñando o estamos planeando tener un proyecto. Esta lámina la tomé de un colega al cual estimamos muchísimo y que nos muestra las mayores innovaciones que ha tenido la humanidad en los últimos años y que más impacto han tenido en nuestras vidas. Fíjense, el Internet, las computadoras, los teléfonos celulares, los correos electrónicos, el genoma humano, la resonancia magnética, microprocesadores, fibra óptica, software de oficina y cirugía no invasiva. 7 de las mayores innovaciones que se han presentado en la humanidad en los últimos 30 años son de tecnologías de información. Y yo les pregunto, ¿los otros tres hubieran sido posibles sin las tecnologías de información? De modo que, chavos, siéntanse afortunados, porque les está tocando vivir en la mera